Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga listo, hermanos, póngase sobre sus pies y damos inicio para la gloria del Señor. Amén. Dice así en el nombre precioso de Cristo Jesús, Evangelio según Juan, capítulo 9, versículos 7 al 11. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento glorificando el nombre eterno del Señor. Hermanos, en esta tarde vamos a meditar en este tema: lávate y podrás ver. Ese es nuestro tema para esta preciosa tarde: lávate y podrás ver. Hermanos, un tema muy impresionante, muy interesante para la vida espiritual del hombre, porque a eso se refiere este pasaje, hermanos. Pero fíjese qué curioso es: si usted, hermano, lee todo el capítulo, usted se va a dar cuenta, hermanos, que en una ocasión los fariseos, hermanos, negaron lo que este hombre decía y no le creían, hermanos, que ya podía ver. Pero fíjese que a mí me llama mucho la atención, porque a pesar de que el Señor físicamente lo sanó, todavía no había reconocido al Señor, porque él no sabía quién lo había sanado. Él, hermanos, no había visto, no había reconocido espiritualmente a aquel que lo había sanado. Se quedó aquel hombre, recibió la vista, hermanos, pero no había un reconocimiento de quién era Jesús. Por eso es, hermanos, que cuando el hombre empieza a dar, hermanos, su testimonio, empiezan a criticarlo, empiezan, hermanos, a hablar mal contra él, lo despiden de la sinagoga, hermanos, lo echan fuera. ¿Sabe por qué? Porque le dicen: no, tú estás mal. Porque, ¿sabe? Le dicen a él: ¿cómo es posible que un hombre pecador te haya abierto los ojos? Y el hombre responde: pues si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y a mí me abrió los ojos y puedo ver. Fíjese qué curioso es, hermanos. Pero Jesús se lo encuentra en el camino. Es lo precioso, hermanos, cuando el Señor nos encuentra en el camino, cuando el Señor quiere abrir nuestros ojos espirituales para que veamos. Oiga, le dijo: ve a lavarte al estanque del Siloé. Mire, hermanos, quiero compartirle a usted esta palabra lavarte. Ahí en esa frase hay una palabra en griego muy preciosa, nipto, y significa limpiar, lavar alguna parte del cuerpo como las manos o los pies. Fíjese lo que le está diciendo el Señor: ve a lavarte. Primero ve a lavarte al Siloé, primero ven a Cristo para que te lave, y entonces vas a poder ver, porque quitará la ceguera espiritual que hay en tu vida para que reconozcas quién es el Señor. Hermano, es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Qué le dijo, hermanos? Es primero que tienes que nacer. No puedes ver el reino de Dios si primero no naces, si primero no te lavas, si primero no vas al Siloé a lavarte, porque ya el Señor obró. Pero hay que creer. Ese ciego, hermanos, no miraba, pero le creyó al Señor. Él dijo: yo aquí, si me están enviando para allá. Hermano, el hombre ni dudó y se fue y regresó viendo. ¿Se da cuenta la diferencia cuando le creemos a Dios con todo nuestro corazón? Cuando el Señor nos da una palabra, hermanos, y nosotros la creemos y actuamos por fe. Porque dígame usted, el hombre no sabía quién era Jesús, no lo podía ni ver. Y aun cuando vio, ni lo reconoció. Entonces mire lo que Jesús le está diciendo ahí: ve a lavarte. Primero ven a Cristo, que Cristo te lave, te limpie, y entonces el Señor quitará ese velo de ti. Pero fíjese que de esta palabra se deriva otra palabra en el griego también, que es lou,
que quiere decir, oiga lo que significa esta otra palabra, que de ahí mismo se derriba, bañar bañar a toda la persona, o sea, que la persona se bañe completamente todo. Gracias, hermano. Mire, lavar, limpiar exclusivamente los vestidos. Hermanos, tenemos que lavar nuestros vestidos en el Señor. Que nuestras vestiduras se conviertan blancas delante del Señor porque el Señor ya nos ha redimido, porque ya el Señor nos ha lavado con su sangre preciosa. Oiga, este ciego, hermanos, él no sabía, hermanos, él no sabía en realidad lo que era ver. Porque acuérdese que, hermanos, le dijeron a Jesús al principio, los discípulos, Señor, ¿por qué este nació ciego? ¿Fueron sus padres? ¿O pecaron sus padres o pecó él? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? No es que hayan pecado sus padres, no es que él haya pecado, sino que es para que la gloria de Dios se glorifique en él. Hermano, si el Señor nos ha abierto nuestros ojitos espirituales, es para ver la gloria de Dios. Aleluya, es para que Él se glorifique en su vida y en mi vida, hermanos. Para eso nos abre nuestros ojos del Señor. Este hombre, hermanos, oiga, de nacimiento, imagínese la carga que tenía este hombre, hermanos, como aquel otro ciego, Bartimeo. Hermanos, ese hombre era otro que a mí me llama la atención leer, hermanos, porque mire, a veces nosotros nos expresamos como que, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. No, hermanos, ese hombre exclamaba, porque oiga, sabía quién era Jesús. Dentro de su interior, él preguntó, oiga, ¿qué escándalo es ese? Y le dijeron, oye, tranquilo, cállate, Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Yo sé que ese hombre puede abrirme los ojos para que yo vea. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué le decía a la gente? Mire, hermanos, no hay que vivir de lo que opinen los demás, porque cuando el Señor quiere abrir sus ojos es porque algo le quiere mostrar el Señor. Ese ciego, hermano, mire, ese ciego sí sabía lo que quería, porque la gente le decía, oye, cállate, no molestes al maestro. Y él, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo detuvo el Señor. Hermanos, nuestras exclamaciones delante de Dios tienen que ver mucho, hermanos. Se detuvo el Señor Jesús, y cuando se detiene el Señor Jesús, se detiene toda la multitud. Cuando Jesús dice, ¿quién habla por ahí? Oh, Señor, es un ciego, un mendigo que está ahí. Porque para la gente, hermanos, para la gente, los de aquel tiempo eran mendigos. Ellos los miraban como que no tenían validez, pero delante del Señor no hay acepción de personas. Jesús lo manda a llamar. ¿Qué quieres que haga contigo? Jesús, que recobre la vista. Quiero ver, Señor. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu reino. Quiero ver lo que estás haciendo en mí. Quiero ver, Señor, cómo estás trabajando en mí. Porque yo no te veía, Señor, pero te sentí cuando tú pasaste. Yo escuchaba que tú hacías milagros, obras, Señor, prodigios. Y decía en mi corazón, Señor, que tú abrieras mis ojos también. Hermanos, Jesús está pasando por aquí. Y si exclamamos, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amigo, tú que estás aquí, tú que estás oyendo por medio de las transmisiones, Jesús está pasando por ahí. Y si tú exclamas, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, Él se detendrá para abrirte los ojos. Él ha venido para dar vida, para salvar lo que se ha perdido. Mire, hermanos, este ciego del cual estamos hablando experimentó algo en su vida,
Porque cuando sus ojos fueron abiertos, los fariseos, los publicanos y todos ahí empezaron, hermanos, a maldecirlo, empezaron a rechazarlo por lo que Dios había hecho en él. Hermanos, Jesús sabe, Jesús conoce y Jesús quiere abrir los ojos espirituales. Porque hay gente que no se convierte de corazón al Señor, porque sus ojitos todavía no han sido abiertos totalmente. Tiene que lavarse en el estanque. Deje que el Señor le diga, lávate a cada día en el estanque. Creámosle al Señor, hermanos. Mire, fíjese que yo me imagino que ese ciego haber corrido, hermanos, porque dígame usted, ¿quién en su necesidad no va a correr cuando le digan, oye, ve a lavarte o ve a hacer esto que vas a ser sano? Mire, es lo contrario con Naamán. Cuando Eliseo le dice, oye, ve al río a lavarte, ve allá y sumérgete 7 veces. Pero ¿cómo voy a ir allá? Si aquí en mi tierra hay mejores ríos, si aquel río es sucio. No, tú ve allá, porque allá te está mandando el Señor, al Siloé. Porque Dios es el Dios de lo imposible. ¿Y qué sucedió con Naamán? Involuntariamente, hermanos, fue. Y mire, hermanos, su piel como la de un niño. Cuando el Señor manda lavar a alguien, es porque el Señor lo limpia. Aquel ciego, hermanos, cuando yo me imagino, hermanos, que cuando se lavó y abrió sus ojos, porque es lo que él esperaba. Él no quería algo negativo, él sí quería ver. Él sí anhelaba ver. Y se encontró con aquel que sí puede abrir los ojos. Se lo encontró ahí en el camino, hermanos. El Señor iba pasando por ahí y estaba aquel ahí, hermanos. Y solo le dijo, ¿quieres ver? Sí, Señor, quiero ver. Déjame ver tu gloria. Déjame ver, Señor, tu reino. Porque el reino de Dios se conoce, hermanos, cuando el Señor abre nuestros ojos. Entendemos la obra de Dios, el corazón de Dios, cuando el Señor hace la obra en nosotros. Nos negamos a nosotros mismos en ocasiones, hermanos. Nos toca negarnos a nosotros mismos para ver la gloria de Dios. Porque los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos. Este ciego a lo mejor visitó médicos. A lo mejor, hermanos, fue aquí, fue allá y no había resultado. Pero es que cuando Jesús pasa, hermanos, suceden cosas maravillosas. Cuando se le cree al Señor de corazón, el Señor hace cosas maravillosas. Aleluya. Oiga, hermanos, este ciego anhelaba ver de nacimiento y se encontró con aquel que pudo abrir sus ojos. Hermanos, mire, Evangelio según Juan 13:10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Acuérdese que esto lo estaba diciendo por el que lo entregó, hermanos. Ayúdenme ahí. Judas, mire, hasta el nombre se me olvidó a mí. Hermanos, pero ¿qué dijo Jesús? Ustedes ya están limpios. Sus ojos ya fueron abiertos. Ustedes ya no tienen necesidad de lavarse porque ya ven. Ya han visto la gloria de Dios.
han visto el poder de Dios, han sentido la gloria de Dios, han palpado las maravillas del Señor, han visto la misericordia de Dios, hemos visto la gracia de Dios, hemos visto cómo Dios nos ha transformado, cómo nos ha cambiado, cómo nos ha hecho nuevas personas, hermanos. Oiga, ya no necesitamos ser lavados, pero sí hay quienes todavía se tienen que lavar. Oiga, Jesús dijo, ustedes están limpios por mi palabra también. Este ciego, hermanos, se encontró con aquel que da la vida. A él no le importó que lo hagan, porque miren, lo llamaron a la corte, hermanos, y empezaron a borbandearlo. Mira, no digas que él te abrió los ojos, no digas que él fue y que no sé qué, tú di que pues por ahí algo sucedió. Sí, cómo no. ¿Quién podrá negar el poder de Dios? Y resulta, hermanos, que cuando este muchacho se presenta ante ellos, lo expulsaron. Pero oiga, afuera se encontró al Señor y le dijo, oye, ¿qué ha pasado? No, pues me expulsaron porque pues yo dije que un tal Jesús me abrió los ojos y yo no sé quién es, yo no lo conozco porque no lo había reconocido. Porque cuando, hermanos, cuando le dijo el Señor, ve a lavarte, acuérdese que era ciego todavía. Y cuando se fue a lavar, tal vez el Señor ya no estaba ahí, porque el Señor sabía lo que iba a pasar. Y se le encontró, hermano, después. Y le dijo, oye, le dice, ¿y quién fue el que abrió tus ojos? No, pues yo no lo conozco, yo no sé quién es. Solo obró en mí. Y le dijo el Señor, ¿y si lo miraras, creyeras en él? ¿Qué le dijo? Señor, ¿quién es? Quiero darle gracias por abrir mis ojos. Quiero darle gracias, Señor, porque me abrió los ojos. Ahora veo. Jesús le dijo, el que habla contigo, Él es. Y dice que aquel ciego cayó postrado y lo adoró, hermanos. Se da cuenta, lo reconoció ahí. Dijo, Señor, tú eres el que le abre los ojos a los ciegos. Tú eres el que hace ver a aquel que no mira. El que quita el velo eres tú, Señor. Lo adoró como Dios. Hermanos, ya ahí lo conoció espiritualmente al Señor. Y me imagino que se volvió un discípulo del Señor. Porque había gente agradecida en aquel tiempo con el Señor. No como aquellos 10 leprosos, ¿verdad? Que solo uno regresó a darle gracias a Dios. Y a los 10 lo lavó el Señor, lo limpió el Señor. ¿Y dónde están los demás?, le dijo el Señor a aquel leproso. Pues no sé, Señor, pero en mí hay agradecimiento porque has abierto mis ojos. Yo sí te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mí. Oh, hermano, mire, este ciego recibió doble bendición, hermanos, físicamente y espiritualmente. Fíjese que hay algo más que a mí me llama la atención ahí. Los vecinos preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo es posible que ahora miras? ¿Quién fue el que hizo esa obra en ti? Porque eso solo podía ser obra de Dios, hermanos. Acuérdese que el pueblo de Israel, ellos decían, los judíos, nunca hemos visto tales cosas en Israel. Nunca hemos visto grandes milagros, señales y prodigios en Israel. Nunca hemos visto tal autoridad como la de este hombre. El dador de la vida, aquel que sí puede abrir nuestros ojos. Los vecinos impresionados. ¿Quién fue el que abrió tus ojos? Cuéntame, dime. Porque a lo mejor sí miraban, pero espiritualmente estaban ciegos. Y a pesar de que aquel hombre contesta, ni aún él sabía, hermanos, porque él dijo, un hombre vino y a mí solo me dijo que me fuera a lavar y yo le hice caso. Porque es por fe.
Cuando Dios nos habla tenemos que movernos por fe, caminar por fe. Ni aún él sabía quién era Jesús, ni como el Mesías, ni como Dios, hasta que sus ojos fueron abiertos. Mire, hermanos, 2 Corintios 3:15, y esto es lo que pasa cuando Cristo todavía no ha quitado el velo. Y aún, 2 Corintios 3:15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hay un velo ahí, hermanos, que solo Cristo puede remover. Acuérdese que cuando Él fue crucificado, el velo de templo se rasgó en dos. Pero ese velo todavía sigue en muchas personas. Todavía está ese velo, por eso no pueden ver la gloria al Señor. Por eso es que el pueblo judío no creyó en Jesús, porque estaba ese velo. Aun cuando se lee Moisés, dice, ahí está el velo todavía. Ellos lo ven así. Pero cuando creen a Jesús, oh hermanos, Jesús abre sus ojos, porque oiga, habían judíos que creyeron en Jesús. Habían fariseos que creyeron en Jesús. Había publicanos, había gente, samaritanos, etcétera, etcétera, que creyeron en Jesús. La mujer del cántaro, la samaritana, creyó en Jesús, abrió sus ojos el Señor, dándole, hermanos, oiga, metafóricamente le habló el Señor ahí por el agua. Y dijo, Señor, a mí se me hace que tú eres profeta. A mí se me hace que tú eres el enviado. Oh, mujer, si supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría gratuitamente. Esta agua, dijo el Señor, el que tome de esta agua va a volver a tener sed. El que tome agua del mundo va a volver a tener sed. Pero el que bebiera del agua que yo le doy, nunca tendrá sed. Abrió sus ojos, lo reconoció, quitó el velo el Señor ahí, y la mujer se fue contenta, hermanos, aunque el Señor le dijo todo lo que estaba viviendo y haciendo. Le reveló ahí su pecado el Señor. Tú esto, tú aquello, y dijo, mire la mujer emocionada todavía. Dijo, yo creo que él es un profeta porque me dijo de todo en mi vida. Conoce mi vida, sabe quién soy. Y mire, y a través de ella muchos creyeron. Y después llegaron y le dijeron, oye, ya no creemos solamente por tu palabra, ahora también nosotros lo hemos visto, lo hemos conocido, los ojos fueron abiertos. Que el Señor abra nuestros ojos para reconocer al Señor. Hermanos, es precioso eso, porque por eso es que mucha gente, hermanos, todavía no se convierte al Señor, porque no permiten que el Señor quite ese velo, no permiten que el Señor obre en ellos. Para todos hay, hermanos, para todos tiene el Señor. Por eso es que Cristo no ha venido, porque no es que Él se tarde, hermanos, y pronto aparecerá, sino que es para aquellos que todavía están ciegos, aquellos que el Señor les dice, oye, ve a lavarte, y no quieren ir a lavarse. No, Señor, yo estoy bien así ciego, espiritualmente hablando. Mire, hay un pasaje en la Biblia que es tan precioso, ilustra tanto esto. El siervo de Eliseo, ¿han leído por ahí? Segundo libro de Reyes 6, 15 al 17. Segundo de Reyes 6, 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. O sea, era el siervo de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y de a carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Mire, cuando alguien no tiene sus ojos espirituales abiertos todavía, se ahoga en el problema,
se ahoga, hermanos, en la situación. ¿Qué haremos, Señor? Se recuerda que, mire qué precioso, se recuerda que en una ocasión le dijo el Señor, le dijo Moisés al Señor, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Si tú ya sabes lo que tienes que hacer, extiende tu vara y el mar se va a abrir. Mire este siervo. Ay, Señor mío, ¿qué haremos? Nos rodearon los enemigos. Estoy rodeado por el enemigo. ¿Qué haré, Señor? Él dijo, no tengas miedo. Es lo que el Señor dice, hermanos. No tengan miedo, pueblo mío. Yo peleo por ustedes. Sus batallas son mis batallas. Sus problemas son mis problemas. Sus luchas son mis luchas. El Señor no nos abandona, hermanos. Oiga, no tengas miedo. ¿Por qué te asustas? ¿Por qué actúas de esa forma? Y oiga, hermanos, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahí ya es un hombre que ha sido sus ojos abiertos, reconoce la gloria de Dios, sabe quién está a su favor, sabe a quién le sirve. Eliseo sabía a quién le servía. Mas aquel siervo, pero mire, hermanos, mire el punto donde vamos a llegar aquí, porque está muy precioso esto. El 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. ¿Qué le está diciendo ahí Eliseo al Señor, hermanos? Abre sus ojos espirituales. Porque físicamente él no podía ver la gloria de Dios que estaba alrededor de ellos. Físicamente él miraba el problema, él miraba la situación, él miraba lo que lo rodeaba a él, pero no veía la gloria de Dios. Porque cuando los ojos espirituales son abiertos, aprendemos a ver la gloria de Dios en medio del problema. Mire, hermanos, te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró. Oiga, no es que él haya sido ciego físicamente. Hermanos, aquí está tratando de un asunto espiritual. Y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, pero ya de parte del Señor. Aquí ya vio la gloria de Dios aquel siervo. Y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Oiga, hermanos, eso solo lo hace el Señor. Cuando el Señor abre nuestros ojos, miramos la gloria de Dios. Cuando ponemos al Señor por primer lugar en nuestras vidas, miramos la gloria de Dios. Cuando obedecemos al Señor, ve y lávate, y lo hacemos, miramos la gloria de Dios. Oiga, Eliseo sabía en quién había creído. Tú ves tu problema adelante, pero yo veo aquel que me da la victoria. Y Eliseo lo regañó, me imagino yo, hermanos. Lo haber regañado, le haber dicho, hombre de poca fe. ¿Acaso no sabes quién es el que está con nosotros? ¿Acaso no sabes quién es el que pelea por nosotros y tú con miedo? Es lo que Jesús dijo, hermanos. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, mas el alma ni el espíritu no pueden hacer nada. Más bien tengan miedo a aquel que sí tiene el poder para destruir el cuerpo, el alma. Hermanos, el Señor abrió los ojos de este siervo y vio la gloria de Dios. Mire, Lucas 24:31. Mire, aquí está hablando de los que iban a Emaús. Se recuerda que iban dos hermanos discípulos del Señor ahí después de que el Señor Jesús fue crucificado, pero el Señor resucitó y se le apareció a estos dos. Entonces mire, y el Señor se les presenta, hermanos, y empieza a hablar con ellos. Empezó a hablar el Señor con ellos y le dicen, oye, tú eres el único aquí en Israel o en Jerusalén o en toda esta área que no sabe lo que ha pasado con el maestro.
Tú eres el único. No, no lo habían reconocido. Mire, se da cuenta, hermanos. Y el Señor abrió sus ojos. Entonces, mire, 24:31, ahí está. Entonces les fueron abiertos los ojos. No eran ciegos físicamente. Y le reconocieron. Para reconocer al Señor Jesús hay que tener nuestros ojitos espirituales abiertos. Y es necesario que el Señor nos lo abra. Porque solamente Él puede abrir nuestros ojos para ver la gloria de Él. Mire, mas Él se desapareció de su vista. Oh, hermanos, estos hombres supieron que era el Señor. Pero cuando se les acercó el Señor, nada. ¿Se da cuenta que eso es algo que viene de parte del Señor, hermanos? Dios lo da a quien Él quiere darlo. Esto no es voluntad de hombre. Esto no es decirle, Señor, pues ya mis ojos están abiertos, ya veo espiritualmente. No, momento, tiene que ser el Señor. Porque mire, ellos miraban la gloria de Dios, miraban la gloria del Señor y todavía no lo reconocían físicamente. Oh, hermanos, hay otro pasaje muy precioso. Evangelio según Juan 20:13 al 15. Oiga, y le dijeron, aquí está hablando de los ángeles que se le presentaron, hermanos, a María. Mujer, le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Pero oiga, vio a Jesús. Hermano, notemos esto aquí. Vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Se da cuenta que es espiritual el asunto de entender, hermanos, la gloria del Señor. No sabía que era el Señor. Habían estado con el Señor, hermanos. Pero acuérdese que ya el Señor tenía un cuerpo transformado. Pero ella volvió y no reconoció que era Jesús. O sea que estaba hablando con el Señor y ni sabía que era Jesús. Y mire, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella pensando que era el hortelano, o sea, es decir, en otras traducciones dice el jardinero, el que cuidaba ahí, el que limpiaba ahí. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde has puesto y yo lo llevaré. Y mire, a mí me impresiona eso. Porque Jesús, hermanos, siempre está dispuesto a abrir los ojos del hombre. Ella no le reconoció. Pero ¿sabe algo? En su interior el Señor le hizo sentir que era Él. Porque después lo reconoció al Señor. Y se fue corriendo y le dijo, oye, hemos hablado con el Señor. Y estaban en eso cuando, ¡boom!, aparece el Señor en medio de ellos. Hermanos, sí necesita el Señor abrir nuestros ojos espirituales. Y de aquellos que no han entregado su corazón al Señor, tienen que lavarse en el estanque del Siloé, que es enviado. Hermanos, Jesús es el enviado para que nuestros ojos sean abiertos. Amigo, tú que estás ahí, Él es el enviado para que tú puedas ver espiritualmente. Mire, hermanos, quiero mostrarle algo ahí. Donde dice se volvió y vio a Jesús, cuando ella se volvió y vio a Jesús. Hay una palabra, hermanos, para esa palabra vio, que viene del griego teoreo, y quiere decir ser un espectador, discernir, reconocimiento. Fíjese que a mí me llama mucho la atención ahí, porque ella expectó al Señor, mas no lo reconoció. No tuvo el discernimiento de saber de una vez que era Jesús hasta que Jesús le dijo. Igual como los de Emaús, igual como aquel ciego que después encontró a Jesús y le dijo, yo soy, Él es con el que tú hablas.
Pero mire, hay algo precioso ahí, porque también, hermanos, para la palabra es, mas ella no sabía que era Jesús. Esa palabra sabía, también hay una palabra en el griego, eido, y quiere decir ver, conocer, saber, percibir, reconocer. O sea que ella, hermano, aunque no sabía quién era Jesús, oiga, pero ella sí sabía, hermanos, porque su espíritu ardía. Y ella dice que pensó que era el jardinero. Y le dijo, si tú te lo has llevado, dímelo dónde lo has puesto. Mire, mas el Señor, oh hermanos, el Señor en su misericordia le dijo, ve y anúnciale a tus hermanos. Ve y anúnciale a mis hermanos. Hermanos, cuando Dios abre nuestros ojos, nos manda a que nosotros anunciemos la gloria del Señor. Lo he visto. Él abrió mis ojos y puedo ver. Puede abrir los tuyos también para que veas. Puede abrir los tuyos para que lo reconozcas. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Él, el que le ha reconocido, el que se ha lavado en el estanque, aquel que ha permitido que Jesús le abra los ojos para que vea su gloria. Aleluya. Hermanos, solamente el Señor puede abrir los ojos espirituales del hombre. No hay otro medio, no hay camino, no hay cirugía, hermanos, que puedan hacerle ahí al alma para que vean. Esto es un asunto espiritual que solo Dios lo puede tratar. Solo Dios puede abrir esos ojos, hermanos, para que el hombre vea y se convierta al Señor. Nadie puede reconocer al Señor como su Salvador si sus ojos no son abiertos. Tiene que sus ojitos ser abiertos espiritualmente para proclamar al Señor como su Salvador, para reconocerlo, hermanos, y entregarle su corazón. Por tanto, si los ojos no fueren abiertos mediante el nacimiento nuevo, que solo viene por el Señor, hermanos, cuando el Señor abre nuestros ojos, el creyente, oiga, el creyente empieza a ver la voluntad de Dios, a conocer por qué está aquí, por qué Dios lo trajo, por qué Dios me creó, por qué Dios me dio la vida. Hay muchas interrogativas, hermanos, incluso en los jóvenes hoy día. Yo no sé por qué nací, hay un propósito. Yo no sé por qué estoy aquí, hay un propósito. Si dejamos que Jesús nos abra nuestros ojos, le hallaremos sentido a la vida. Porque, hermanos, ¿quién no quiere tomar de esa agua que ofrece el Señor? De ese alimento, ese pan que ofrece el Señor Jesús. Aquel ciego, hermanos, no miraba y Jesús abrió sus ojos. Mire, hermanos, cuando los ojos espirituales son abiertos, empezamos a vivir por fe. Porque no es por vista. Yo no creo en el Señor porque yo lo haya visto físicamente. Yo creo en el Señor porque sé que Él es verdadero. No lo puedo palpar, pero lo siento. No lo puedo tocar, pero sé que Él es real. Y si Él ha abierto nuestros ojos, hermanos, es para que veamos su gloria, para que nos mantengamos firmes, fieles a Él, para que le busquemos de todo corazón, para que nos entreguemos a Él totalmente, hermanos. Se recuerda del tema, hermanos, dejar el mundo, apartarnos de Él y decirle, Señor, aquí estoy, haz en mí lo que tú quieras. Yo soy aquel ciego, Señor, que tú mandaste a lavar, y aquí estoy delante de ti. Quiero conocerte, quiero ver tu gloria. Y el Señor se glorificará. Y hay muchos pasajes que hablan de esto, hermano. Que tiene que haber un nacimiento espiritual en el hombre. Si no, no se puede. No se puede. No se puede creer en Dios si no hay fe, si no creemos que Él, hermanos, es real, que Él es verdadero, que Él ha obrado en mí.
Y cuando nuestros ojos espirituales son abiertos, nos atrae lo que es de Dios. Queremos hacer lo que es de Dios. Hermanos, como aquel ciego, hay muchos todavía. Hay muchos amigos que el Señor los ha mandado un montón de veces a lavarse al estanque y no han querido ir. Hay que actuar por fe. Dijo el Señor: si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Si alguno quiere que yo le abra los ojos para que vea, yo lo voy a hacer. Yo no echo afuera a nadie. El que no viene a mí, dice el Señor, es porque no quiere, porque la puerta está abierta. Oh, hermanos, después de que se rasgó el velo, dice que cualquiera puede llegar delante del Señor, hermano, buscando perdón. Acercarse ahora confiadamente ante el trono del Señor, buscando gracia y misericordia. Jesús ya pagó. Solo depende de venir a Él para que sus ojos sean abiertos. Si hay ceguera espiritual, es porque no le ha permitido al Señor que abra sus ojos. Porque entonces conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Póngase sobre sus pies. Vamos a dar gracias al Señor en esta preciosa tarde. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios.